Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 19, en nuestro estudio bíblico del día de hoy. Entonces Ahimás, hijo de Sadoc, dijo: correré y llevaré al rey la buena noticia de que el Señor le ha hecho justicia, librándolo de la mano de sus enemigos. Queridos amigos, después de la muerte de Absalón, entonces esta ya es la reacción, una reacción de victoria, y Catuñán de ya lleva. Entonces Ahimás, hijo de Sadoc, correré y llevaré al rey la buena noticia de que el Señor le ha hecho justicia, librándolo de la mano de sus enemigos. En un contexto narrativo y un contexto también histórico, tenemos que saber que lo narrativo es como nosotros llamamos en Daina, este versículo 19, dentro de toda la narración, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a entenderlo? Primero, que la rebelión de Absalón ha llegado a su desenlace. Entonces, la esa caseña de Daina, todo este versículo, ¿verdad? Toda esta explicación, que ha llegado, dice, ¿verdad? Ha llegado. Correré y llevaré esa buena noticia, librándolo de la mano de sus enemigos. O Pámago, ave la guerra, ave la rebelión de Absalón. Entonces ya en la sama, ya le coma la desenlace a lleva, en donde Dios le ha librado al rey, es decir, a David, de sus enemigos. El hijo de David se había levantado contra su propio padre, contra David, había intentado arrebatarle el reino, y ahora su muerte pone fin militarmente a esta rebelión. Con su muerte, porque aquí estamos hablando de la muerte de Absalón. Y esta es la noticia que Ahimás, hijo de Sadoc, nos dice luego aquí directamente, ¿verdad? Hijo de Sadoc, Ahimás. Entonces, la muerte de Absalón pone fin a la rebelión, pero ahora, queridos amigos, tenemos que darnos cuenta que le estoy llevando la noticia al papá, es decir, el que muere es el hijo. Con esto se está abriendo una profunda herida también dentro de la familia. David todavía desconoce hasta este momento la muerte de Absalón. Mientras el ejército, ahora por fin estamos celebrando la victoria, sin embargo el rey todavía está esperando noticias. Él no sabe nada, él no está informado de nada de estas cosas, preocupado, pero sobre todo está preocupado también, como todo papá, por la suerte de su hijo. Está bien el joven Absalón, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Está bien. ¿Cómo está mi hijo? Estamos siempre en este versículo, pero como para procurar entender qué es lo que va a suceder. Ahimás todo contento, y también todo el ejército, la tropa, están ahí contentísimos por esta victoria. Ahimás quiere convertirse de cierta manera como ese mensajero de la victoria. Le voy a llevar esa buena noticia, que el enemigo ha sido vencido. La tropa está contenta, la tropa ya está celebrando, pero ahora vamos a ver cuál será la reacción entonces del papá, es decir, del rey David. Es hijo del sacerdote Sadoc, Ahimás, y ya había cumplido misiones de información durante la rebelión. Nosotros ya habíamos visto cómo Ahimás también ya tuvo una de estas misiones, de informar. Y ya fue durante la rebelión también. Ahora él desea correr nuevamente, ir, llevar de nuevo esa noticia, que hemos vencido, que él esté tranquilo. ¿Y por qué? Y porque ya le hemos matado, pero al enemigo, vamos a decirle, porque aquí nos dice así. Pero todavía no estamos pensando y no estamos entrando que al decir hemos matado al enemigo, quiere decir le hemos matado a tu hijo. Imagínense la fuerza que tiene esa frase. Entonces la victoria política es interpretada teológicamente, del aspecto teológico, es decir, Ahimás no dice simplemente ganamos la batalla, sino que reconoce el Señor le ha hecho justicia.
el Señor le ha hecho justicia. Esto también es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo está haciendo su lectura aquí Ahimás? Ahimás está mirando y está diciendo que el Señor te ha hecho justicia, oh rey, ¿verdad? Rey David. Ve, landera, oye, revelá, pero injustamente, un contra, disparar, y con todo lo que se armó, ¿verdad? La trifulca y toda esta situación por la que hemos pasado. Pero ahora entonces, ante esa situación, Dios es el que ha hecho justicia. La historia de Israel se contempla desde la acción soberana de Dios entonces. Eso es lo que está queriéndonos transmitir aquí el autor sagrado. Porque cuando Ahimás se va y le dice que Dios ha hecho justicia, quiere decir que estamos mirando toda esta historia, toda esta problemática, todo lo que nos sucede a nosotros en una relación directa con el Señor. Cuando las cosas que nosotros hacemos son, entre comillas, justas, o las cosas que nosotros estamos provocando también son injustas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 19. Entonces Ahimás, hijo de Sadoc, dijo: correré y llevaré al rey la buena noticia de que el Señor le ha hecho justicia, librándolo de la mano de sus enemigos. Miremos un poco el contexto cultural antropológico. Ya digo, el contexto cultural es cómo el hombre se adapta y qué es lo que va haciendo de acuerdo al ambiente donde se encuentra. Vengo la cultura, la cultura es el adaptarnos a nuestro ambiente. Entonces, como nos adaptamos a nuestro ambiente, así nosotros vamos desarrollando y vamos creando cosas, ¿verdad? Con lo que el Señor nos ofrece y que está a nuestra disposición. Entonces aquí, en este contexto cultural antropológico, el mensajero siempre ha sido elemental. El mensajero siempre ha sido un personaje elemental, fundamental. Sin medios modernos de comunicación, un corredor llevaba personalmente la noticia, desde las noticias más difíciles, desde el campo de batalla, o Juana, Orajana, o Diparana, dale rápido, del campo de la batalla, hasta el rey, llevar. No había como ahora, ¿verdad? Tenemos, no sé, un celular, un mensaje, un no sé, qué otra cosa. La en el instante. Aquí, sin embargo, se tenía que llevar personalmente esa noticia. Y tenía que hacerlo, pero con la mayor rapidez posible. Ir desde ese campo de batalla donde estaba peleando, ir desde ese campo de batalla donde estaba todo el ejército, y de acuerdo a lo que estaba sucediendo o lo que, si es que ya acabó, como en este caso, la victoria, ya ganar, de ella por la, nombre, ya eliminar, ya a la rey, porque Dios le favorece, ¿verdad? Entonces correr significaba una misión y una disponibilidad. La ñandejina, ñajenduno, que el personaje, ¿verdad?, corre o se pone en camino o se va rápidamente. Entonces quiere decir que hay mucha disponibilidad. Hay una gran disponibilidad, pero también para una misión. Otra cumplina, misión, otra huelajaina, otra mumbehuina, otra ina, ¿verdad? Entonces, para esta misión hay una gran disponibilidad de parte de Ahimás. No era solamente velocidad física, lleva. A mí me parecía disparar, a mí me parecía lo que sea, sino que implicaba también ser portador de una palabra que podía transformar la situación de toda la comunidad. Podía transformar la situación de toda la comunidad. Esto es importantísimo, entonces, que nosotros miremos un poco, que no era solamente aquí, ¿verdad?, el correr, cuál hay ñacuavea, cuál hay disparata ahí,
entonces por su velocidad física, entonces va a llevar lo más rápido posible, lo más rápido posible. No, sino que sobre todo el hecho de que esa noticia que se está llevando, el correr, el ir rápidamente, el apresurarse, era la que podía transformar la situación de toda la comunidad, de acuerdo a qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, cuál es la determinación, qué vamos a decir y qué vamos a hacer y cómo vamos a actuar de ahora en adelante. Por lo tanto, la victoria militar tenía aquí una dimensión también religiosa. La dimensión religiosa es que Israel siempre comprendía que sus grandes acontecimientos, sus grandes hazañas, todo lo que Israel hacía dentro de su relación con Dios, en este caso la liberación no se atribuía solamente al ejército, ¿entiendes? Entonces aquí hay una relación, por eso es que dice Dios ha hecho grandes cosas contigo, ha venido importantes, Gina. Dice, correré y llevaré al rey la buena noticia de que el Señor le ha hecho justicia. Opeala, ya recalcá, Gina Goabe. Los grandes acontecimientos, entonces, nosotros la leemos desde esa relación profunda con Dios. Peñan de Yáralo ya, ¿verdad? Y no se atribuía simplemente al ejército, ¿verdad? Al aspecto humano, ñande la ñande balea, ñande ave, la ñande disparar, la ñande enemigo, lo que sea, sino que siempre el autor de este triunfo, de la victoria, es siempre Dios. Dios es el Señor de nuestra historia, es el Señor de nuestra vida. Y sobre todo, queridos amigos, aquí también encontramos una tensión entre victoria pública y el dolor privado, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que le va a llevar? Para Israel hay aquí una victoria, ciertamente que sí, ¿verdad? Porque el enemigo ha sido vencido. Pero por otra parte recordemos que para David habrá un duelo. Para David es su hijo, el enemigo, quien ha muerto. Una misma noticia puede ser triunfo para un pueblo y una espada para el corazón de un papá, en este caso para David. Porque David sabe que al decirle el enemigo ha muerto, ¿a quién se va a referir, verdad? Y principalmente se va a referir a su hijo, que se había puesto en contra del propio padre, en contra de David. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 19. Entonces Ahimás, hijo de Sadoc, dijo, correré y llevaré al rey la buena noticia de que el Señor le ha hecho justicia, librándolo de la mano de sus enemigos, librándolo de la mano de sus enemigos. Ahimás el que hace esto, ¿verdad? Correré y llevaré al rey la buena noticia de que el Señor le ha hecho justicia, librándolo de la mano de sus enemigos. La primera palabra clave que nosotros tenemos aquí frente a nosotros es la palabra basar, anunciar una buena noticia, comunicar una noticia saludable. El basar es el significado aquí, ¿verdad? Correré y llevaré la buena noticia. De esta raíz procede la idea bíblica de buena noticia, ¿verdad? Del basar, la buena noticia. Y entonces esta raíz de buena noticia, de que hay algo lindo que se te quiere comunicar. Es decir, cómo nos urge, ¿verdad? Nos urge llevar esa buena noticia. Como usted añade y seña de ina, con aba eco aña de ella po aña ñona y no co ave allá es chamba evale caputaña ya po para sobre todo detener este avance de Absalón con todo el ejército. Imagínense, porque él lo volvió una causa nacional. Entonces no era fácil pelear
contra Absalón. Y entonces una victoria contra Absalón era una buenísima noticia. Y Ahimás quiere ser quien anuncie que la amenaza contra David ha terminado. Él es el que quiere ir a anunciar. Y entonces ¿verdad? Que hemos vencido y por lo tanto estamos aquí. Correré y llevaré al rey la buena noticia de que el Señor le ha hecho justicia, librándolo de la mano de sus enemigos. Entonces esta palabra basar, que es comunicar una noticia favorable, donde él, Ahimás, quiere ser el que hace llegar, ¿verdad? Quien anuncie que esa amenaza contra David, contra su rey, ya ha terminado. De un aspecto teológico, de cierta manera, se anticipa uno de los grandes movimientos de la Escritura, es decir, Dios actúa y alguien es enviado a anunciar su acción salvadora. Pero por aquí, de un aspecto teológico es importante, queridos amigos, porque aquí nos está diciendo que Dios es el que actúa, ¿verdad? Dios es el que hizo, Dios ha estado contigo, Dios te ha liberado de tus enemigos, pero alguien, queridos amigos, siempre es enviado para anunciar esa acción salvadora. Aquí entonces hay dos elementos, ¿verdad? Tener muy en cuenta. Este es el accionar de Dios. Es Dios el que te ha liberado de tus enemigos. Pero por otra parte, queridos amigos, es muy importante que también tengamos en cuenta que alguien es enviado también para anunciar esa acción salvadora de Dios para con su pueblo, para con el hombre. En la traducción griega del Antiguo Testamento, esta idea se relacionará con el evangelizomai, evangelio, ¿verdad? Evangelizomai, con el griego. Es decir, el basar, el ir a anunciar, el llevar esa buena noticia, evangelizomai, evangelizar, anunciar, dar esa buena noticia. No basta entonces tener una noticia simplemente, hay que preguntarse qué noticia llevamos y qué consecuencias tendrá nuestra palabra. Porque aveñan de basar ya es llevar una buena noticia. Muy bien. Entiendan la buena noticia. Aquí para el ejército, para los soldados que estaban peleando, ciertamente que es esa buena noticia de haber eliminado, de haber matado al enemigo, y que es Absalón, justamente. Una segunda palabrita es la palabra shafat. Shafat, juzgar, hacer justicia, reivindicar una causa. Juzgar, hacer justicia, reivindicar una causa. Ahimás reconoce que Yahvé ha juzgado favorablemente la causa de David. Ahimás reconoce eso. Yahvé ha juzgado favorablemente la causa de David. La causa de David. No se trata solamente, ¿verdad?, de castigar al enemigo. A ver, ahí le añade castigar antes de al enemigo. Sino que aquí, queridos amigos, uno está mirando y está procurando entender y ver que se tiene que restablecer un orden amenazado por la rebelión. Orden amenazado por la rebelión. Entonces, no es tan difícil, ¿verdad?, castigar en este caso al enemigo, y educar al enemigo, etc., sino que también hay que mirar la cuestión de restablecer el orden amenazado por la rebelión. Entonces la justicia bíblica nunca puede reducirse a una venganza. Haber oyucama yupe, haber solucionado el problema, muerto el perro, muerto la rabia, ya es ella, ¿verdad? Sino que buscar poner nuevamente las cosas en su lugar delante de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 19. Entonces Ahimás dijo de Sadoc:
correré, hijo de Sadoc, correré y llevaré al rey la buena noticia de que el Señor le ha hecho justicia, librándolo de la mano de sus enemigos. Tenemos que mirar entonces, queridos amigos, alguna de estas enseñanzas que nos quiere dejar este versículo 19. En primer lugar, el hecho de ser mensajeros. El ángelos en griego sería llevar, ¿verdad?, el mensaje. El cristiano siempre está llamado también a correr para llevar esperanza, correr para llevar una buena noticia. No vamos a llevar rumores, divisiones o palabras que destruyen. Ya, por ejemplo, entonces, te coteé, que veñane tu ume, yekua mijina, ba epa ñandela, ñamosarambía, ba epa la yekua caña de la pisacuera, ¿verdad? Entonces, ser mensajeros. Ser mensajeros quiere decir correr para llevar esperanza, la yehuerajana. No tenemos que llevar rumores, no tenemos que llevar simplemente divisiones o palabras que destruyan. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que anunciar lo que nosotros, ¿verdad?, recibimos dentro de ese impacto, entonces anunciar con responsabilidad eso que estamos viendo. Anunciar con responsabilidad lo que nosotros ahora estamos llevando como una misión. Y la yarada es anunciar, pero no basta decir la verdad, sino que debemos aprender a comunicarla. Hay que aprender a comunicar. ¿Cómo lo vamos a comunicar? Sobre todo aquí, si vamos a hablar de prudencia, oportunidad, caridad, todas estas cosas, ¿cómo yo voy a ir a anunciar una victoria por una parte? Pero por otra parte, tengo que anunciarte y decirte que a quien le hemos matado es a tu hijo. ¿Entendiste, David? Dios está a tu lado. Ya es chupe, lleva ñande yandera, el juetereí, eres chupe. Ahora erebio, porque ña chufama. Ahora yucama landera, año, imagina. ¿Entendiste? Entonces, aquí no es fácil. ¿Cómo hacemos para comunicar este mensaje? Con prudencia, oportunidad, caridad. Bueno, pero es esencial y fundamental, ¿verdad? Anunciar siempre con responsabilidad. Hay una tercera enseñanza, queridos amigos, que es reconocer a Dios en la historia. Ahimás aquí en realidad reconoce que es Dios quien hace justicia. ¿Veis? Porque dentro de su manera de pensar y decir, bueno, aquí le hemos vencido al enemigo, ciertamente que ha muerto el hijo de David, tu propio hijo, yo te tengo que dar la buena noticia de la victoria, ¿verdad? Pero antes de eso, Ahimás reconoce y dice, es Dios el que te ha dado esta victoria, ¿verdad? Correré y llevaré al rey la buena noticia de que el Señor te ha hecho justicia, ¿verdad? El Señor es el que te ha hecho justicia. Nosotros también debemos aprender, ¿verdad?, a leer nuestra historia sin creer que todo depende únicamente de nuestras fuerzas. O sea, toda nuestra victoria, toda nuestra lucha, como si dependiese simplemente de nuestra fuerza. No, aquí no es eso, ¿verdad? Aquí no depende simplemente o solamente de nuestra fuerza, sino que aquí Ahimás nos está mostrando muy bien y reconociendo que es Dios el que hace justicia. Hay una cuarta enseñanza, queridos amigos, justicia sin venganza. Atención, justicia sin venganza. A eso tenemos que apuntar. Justicia sin venganza. Entonces, la justicia bíblica no consiste en alegrarse porque cayó el adversario, sino en restablecer la verdad, proteger al inocente y reconstruir la convivencia. Aquí pues está entonces el grano, queridos amigos, lo esencial y lo fundamental. Entonces, la justicia que nosotros encontramos en la Biblia no es simplemente cayó el adversario, venían bocapuche, o mano, coche adversario, coche enemigo. No, no es esa la verdadera justicia, por lo menos la justicia bíblica, queridos amigos.
La ñande y que estamos ina, ña me queda peñando, pues tú, pues no te llamindu, uy, la justicia bíblica no es eso, que yo ahora voy a hacer fiesta y farra porque cayó mi adversario, sino tengo que restablecer ahora la verdad, restablecer la verdad, queridos amigos, restablecer la verdad, proteger al inocente. Yo tengo que proteger al inocente y tengo que restablecer la verdad. No es que yo voy a restablecer lo que a mí se me canta o lo que yo quiero, ¿verdad? Y tengo que ser capaz de proteger al inocente. Y también tengo que reconstruir la convivencia. Tengo que reconstruir la convivencia. Entonces, queridos amigos, esto es esencial, esto es fundamental, ¿verdad? Vamos a reconstruir la convivencia, vamos a proteger al inocente, pero sobre todo tenemos que restablecer la verdad. Y por último, queridos amigos, como enseñanza es no alegrarse del dolor ajeno. Diga tú, ñandela, ñambo capuche poche abeya por el dolor ajeno, por el sufrimiento del otro. Absalón ciertamente que era rebelde, pero seguía siendo hijo. También entre nosotros, ¿verdad? Necesitamos recordar siempre que el adversario político, social, personal, nunca deja de ser nuestro hermano. Siempre seguirá siendo nuestro hermano. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.